Buenas noches, queridos hermanos. Intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, Divino Niño Jesús, Virgen de Cagacupé, Santa Lucía, María Rosa Mística, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati. Petición de gracias por la salud física y espiritual de Sergio, Sonia, María, Tamara, Facundo, Fermín, Carmen, Mía Abigail, Milagro, Rafael, Guillermo, Lidia, Norma, Carlos, Santino, Aristides, Selva, Luis, Jonathan, Adi, Joaquín, Margarita, Gonzalo, Cecilia, Alexander, Eliseo, Arnoldo, Plácida, Venancio, Derlis, Jorge, Mario, Rosa, Mía, Ainhoa, Fiorella, Lidia Smith, Basílica López, por la salud y el trabajo de José Antonio, Víctor Alejandro, Óscar Vareiro, Amado, Bienvenido, familia Rivasosa, familia Espínola Miranda, familia Noguera Romero, familia Paredes Denis, familia Ruiz Díaz Castillo, familia Fariña, por la salud de Rodolfo, Montserrat, Gervasio, por las empresas Santa Isabel y Grastex, por las empresas Rigel, Punto Piedra y por el trabajo de GMA, por el proyecto de viaje de Eleuterio Bobadilla y difuntos. Alejandro, Nicolás, Adela, María Concepción, Olegaria, Bernardo, Ángela, Juana Vicenta, Tomasa, Venancio, Mercedes, César, Antoliana, Andrés, Margarita, Juliana, Sinforosa, Justina, Lidia Sosa, Marta, Roque, Betty, Ernesto, Antonio, Derlis, Jorge, Mario, Alberto, Dionisio, Herminia, Diana, Agustina, Leonora, Tiburcio, María Benita, Beatriz, Purificación, Ligoria, Jorge, Adolfo, Hilario, Mauricio, Juana, Fucsiano, Francisco, Alberto, Maximino, Amado, Porfirio, Elena, María, Victoriana, Evangelista, Florencio, Julio, Eva, Mercedes, Susana, Arsenio, Catalina, Victoriano, Elvira, Mario, Natividad, Magín Luis, Maximino, Juanita, Virgilia, Teresita, Estela, Eulalia Rodas, Plácido Piris, María Graciela, Viviana Demetria, María Eva, María del Socorro, Eustaquio, Porfirio, Máxima, Tomasa, Isabelino, Bernardina, Agustín, María Teresita, Eusebio, Rafael, Élida, Venancio, Tomasa, Marciano, Hilda, Miriam, Victoria Gabriela y Marta Zeneida. Buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy nos visitan las comunidades de la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Pablo Apóstol, la Juventud Espiritana Misionera, la pequeña comunidad Divino Niño Jesús. Nos reunimos para celebrar nuestra fe en este segundo día de nuestro novenario con el lema La paz, la justicia y la comunión como signos de esperanza. En estos días que son de profunda reflexión para nuestra comunidad, porque la esperanza es el motivo central que nos mueve y nos motiva como fruto del proyecto y también fruto del año jubilar. Para este día, la Iglesia nos propone el tema La paz, la justicia y la comunión como signos de esperanza. Con este corazón libre de apegos materiales, preparamos nuestro espíritu y nos ponemos de pie y recibimos al celebrante. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la paz nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Y viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Y viva la comunidad de San Miguel Arcángel! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, así veía yo esa allí, ¿verdad? Porque hace mucho que no estoy viniendo más aquí a esta hermosa comunidad, pero ahora nos trae este segundo día de nuestro novenario. Y novenario quiere decir hacer un proceso, un camino. No se olviden de eso. Pues una vez con la gente dice, no se llama un día del novenario. Ya la dejó los médicos, ¿ves? Ahí donde cada 8 horas de hora de mojar, anden de huirla cada 8 horas, entonces no te sirve de nada, ¿entiendes? Así es que ñande ahí, la ñande, ya la ñande, ya pongan la novenario, quiere decir que cada día ya jala por 9 días. A Pepe gustan de la recuerata, la neva así. Es decir, la gracia del Señor, esa es la forma práctica como el Señor nos invita a celebrar a nuestros santos, a celebrar a nuestros patronos, porque eso nos compromete a todos. Imagínense, queridos hermanos, si todos nos reunimos, toda la comunidad aquí de San Miguel Arcángel, este barrio, la piriri pororó, un grupo, una otro, etcétera, etcétera. Cada uno lleva un mensaje diferente cada día. No, el Señor quiere darnos el mensaje para todos. Por eso también que hoy estamos aquí con nuestro primer canal también de televisión, ¿verdad? Podamos transmitir y vivir esta fe en el Señor. El mensaje es muy importante. A mí me asustó mucho lo del domingo pasado, porque es y bueno, hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero había sido ese domingo de Cacupé. Todos los domingos dice que el Monseñor Valenzuela me decía, más de 4.500.000 paraguayos nació de Chara. Permisa, vea, todos los domingos. Me llamó la atención. Y entonces tuvo mucha repercusión, dice. Dice que la gente después comenzó a hablar, escuchó bastante. Como siempre. Humio ia a Japocoa, de cuera la zapatúa, yo pude subir mi a Zapucay. No hay que hablar de política. El cura tiene que hablar de la Virgencita, tiene que hablar de Dios. ¿Y Dios de qué habla? De los angelitos allá. A este día gente pone que les amos este día ñero vive. ¿Cómo es Dios, verdad? Nos llama a una verdadera conversión, queridos hermanos. Los santos de la iglesia, los primeros cristianos, decían que justamente para que exista conversión, primero, escucha a Israel la palabra del Señor. Pero después para ayudarnos a dar un paso importante de cambio, asumir que necesitamos cambiar, porque todos somos pecadores, todos tenemos nuestros pecados. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra en Ñandeyara. Entonces hay que ser humildes y hay que ponerse ante el Señor, escuchar su mensaje y decir, Señor, ayúdame para mejorar y cambiar. Y esa es la fuerza de Dios. Así que, queridos hermanos, vamos a comenzar con entusiasmo en este segundo día y vamos a pedir la intercesión de nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel, que nos ayude a cambiar, a mejorar y a luchar contra el dragón, contra la serpiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y al iniciar nuestra misa, queridos hermanos, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Ore,
Yahu vereko Nyamde yara ore Por Yahu vereko Yeshe yara ore Por Yahu vereko Jesucristo ore Por Yahu vereko Jesucristo ore por Yahu vereko Nyamde yara ore por Yahu vereko Nyamde yara. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con fuerza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Viva
¡Viva Cristo! Oración. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te pedimos que nos protejan siempre en la tierra Gabriel, Miguel y Rafael, aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es radical. Nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Solo hay un Dios. Leemos en la carta de Timoteo. Por boca del profeta Amós, el Señor denuncia esa idolatría que pone el dinero por encima de la persona. Atentamente escuchemos. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuánto pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida. Aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias. Y venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Alaben al Señor, que alza al pobre. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Alaben al Señor, que alza al pobre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben al Señor, que alza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo.
Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo, y del cual fui constituido heraldo y apóstol, para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Viva San Miguel Arcángel. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, ya va pues misa, güey, te miña yemon que tamizo de la palabra de Dios en este día tan lindo, ¿verdad?, en que nos encontramos. Sobre todo hoy quisiera comenzar, les dije que escucharan bien la primera lectura. Pendu por ¿verdad? Bueno, porque es demasiado importante lo que justamente el profeta Amós nos está diciendo. Él vuelve a retomar una situación bastante complicada. Recuerden que el profeta Amós es un profeta, estamos en el año 750 antes de Cristo. Mamá, entonces, hace 2800 años por ahí, atrás, que esta profecía se escribió. 2800 años atrás, imagínense. Y las situaciones que existían son las situaciones humanas. Son nuestras situaciones de pecado de siempre, queridos hermanos. Upeare coñate la mañana ya echara lleva coabemba esa bañande la yapoñaina cómo nos comportamos y qué es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Es muy importante tenerlo en cuenta siempre todos estos aspectos. Y entonces, el profeta Amós, que aquí va a hablar para su pueblo, él está representando a la voz de Dios. Él era un pastor que cuidaba a sus ovejas. Y dice también, la misma presentación dice que él plantaba sicómoros, una planta, ¿verdad?, ahí en Israel. Vivía en Tecoa, era la ciudad. Tecoa, pelito, y Belén. Está a 5 kilómetros de Belén, y Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén. Así hay coa bebé 10 años, por eso hay coa poner en un lugar con. Y bueno, imagínense hace 2800 años atrás cómo eran estos lugares.
¿Y qué sucede? Sucede que había una división. En aquel tiempo estaban lo que se llama el reino del norte y el reino del sur. Samaria, la capital del reino del norte. En el tiempo de Salomón, su hijo, que se llamaba Roboam, y uno que era el jefe del ejército de Salomón, vamos a decirle como el general de ejército que estaba por ahí, era al frente de la tropa, entonces oye rebelá contra el hijo de Salomón, contra Roboam. Apenas era Jeroboam. Y entonces, ante esa situación, Roboam pelea y voy para allá, pero Jeroboam se va hacia el norte y lleva a 10 tribus con él. Se divide Israel. 2 gobiernos. El gobierno del norte, el reino del norte, y el sur, el reino del sur. Y bueno, hay problemas serios ahí. Y entonces, aquí lo que nosotros estamos escuchando es que Amós, que es del sur, es llamado por Dios. Ahí se da vocación, ¿entienden? Eurosapucay. Eso quiere decir vocación. Recibe ese grito en su conciencia el profeta. ¿Saben por qué el profeta verdaderamente, queridos hermanos, no puede callar? Pendemando avio en Jeremías, tenemos lo de esa música. Pico avio tengo que gritar, tengo que anunciar. ¡Ay de mí si no lo hago! Apea Mai, apea y Jeremías. Todos los profetas son así, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque vocare y se ve allá por acá en este teguro sapucay. Entonces, de hoy na guatá y de aveñe mondito y sareño de los sapucay. Bueno, el Señor siempre nos incomoda. Ya de mondí, va ahí con los coagos. A ver, ¿qué sucedió? Bueno, y Él siente este llamado de parte de Dios para ir a anunciar, para denunciar justamente al reino de Samaria, al reino del norte. ¿Por qué? Y famoso. Porque ahí, queridos hermanos, estaba la famosa ruta que se llama la ruta del comercio. Desde Nínive, que era la gran capital de los asirios, que era el number one. Sería como los Estados Unidos de hoy, ¿entienden? El gran imperio de Asiria, temibles justamente por la guerra, temibles justamente por todo lo que hacían, crueles. Los asirios son los que inventaron la cruz. O yucajan, ¿cuál es el enemigo fuera? O mocuru suyo. Pero ahí hoy la pecho yuca, o muy yuca, o acá, muy yuca. Cuando ahí hoy la opinión yo contentáis. Una vez que le crucificaban, por ejemplo, le tiraban con flecha. O si no, le hincaban todo con cuchillo, ¿ves? Pescalculamina va a ser sangriento, porque realmente le querían hacer sufrir a su enemigo. Mira la asirio cuera, terribles. Bueno, ese es un poco de historia, contexto histórico, la y la ruta del comercio de la plata, entonces bajaba desde Nínive, pasaba por Damasco y pasaba por Samaria, que estaba en el camino. Se iba por el valle de Esdrelón, hasta el mar Mediterráneo, y ahí bajaba por el valle de Sharon hasta llegar a Alejandría, el río Nilo, Egipto, y de ahí entonces bordeando el río Nilo, hasta Saba, el sur del África, ¿entiendes? Esa era la ruta del comercio, de la plata. Como hoy en día, nosotros hoy en día cambiamos nomás, hoy no es la del comercio o del oro, era en aquel tiempo, ¿verdad? Sino hoy, por ejemplo, es la ruta de la droga, por ejemplo. Penduabio la ruta de la droga, penduabio. No vendo y ay, qué inocentes que son. Ay, mi Dios y Señor. Cuando yo dije algo ahí en Cacupé, todos se rasgaron la vestidura. Nadie sabía nada. Pero pobrecito, qué inocente que somos. Había sido. Bueno, apenas ahí con, apenas más guarema. Y entonces, queridos hermanos, esa ruta era una ruta del comercio, y eso es lo que les lleva justamente a la corrupción a Samaria, porque viven en la opulencia, viven en la riqueza, y a ellos no les interesa nada de lo que está sucediendo en realidad con respecto a la gente. Lo único que les interesa es su negociado. Peño y te interesa eso. Peño y te, otra cosa no interesa y te oísho, ¿verdad?
Y entonces es por eso, ¿verdad?, que aquí es enviado el profeta Amós para anunciar y para denunciar. Dos cosas, anunciar y denunciar. Al final está el anuncio, así como terminaba esa lectura. Y el denunciar. Dice a toda esta gente que estaba metida en estas cosas, dice, ustedes, que lo único que buscan es un negociado, ustedes lo único que les preocupa en esta ruta, ¿verdad?, de sus negocios, lo único que les interesa es su platita. Y entonces pisotean al pobre. Esa es una realidad, queridos hermanos, una realidad humana que desde la creación venimos luchando, la humanidad viene luchando. Erradicar lo que es, queridos hermanos, el pecado, lo que es, queridos hermanos, el egoísmo. Nos falta, ¿verdad? Nos falta. La propuesta de Jesucristo, por eso, el de las bienaventuranzas, es el de la honradez, el de la justicia. Pero para que exista eso de nuevo, Dios, Jesucristo nos muestra, como el domingo pasado, nos habla de la misericordia, del amor. Porque eso es lo único, dijimos nosotros el domingo pasado, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Es decir, que si nosotros queremos hacer algo lindo, querido hermano, yo puedo comenzar a juzgarte, buscamos las cosas negativas en nosotros. Jesús no hace eso. Cuando viene, San Juan capítulo 8, cuando viene esa mujer que le encontraron en pecado, le ponen ahí, hay que apedrearla, ¿qué dices tú de esto? O por tanto, ahí, ¿verdad? Cuando le traen ahí. Jesús lo único que hizo es callarse, se inclinó y comenzó a escribir con el dedo. Y después al final le dice, bueno, el que no tenga pecado, que comience a tirar la primera piedra. ¿Ok? Oye, esa cuanes y cuaira, que todos eran pecadores. Y todos salieron pitando de él, rajando de él. Apeña de Yara Yetopaz en 10 solito con esa mujer. Y ahí le dice, mujer, ¿y dónde están? ¿No te apedrearon? Y no, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete, pero dice una palabra muy importante. ¿Qué le dice? Pues vete y no. Ah, menos mal la película por ahí, ¿no? Da ella su vete, hasta hoy llegué ya por la ya pa que mate, hoy ya pa de hoy. Ah, tú no hay problema. Jesús no le dice eso. Jesús le perdona, pero le dice vete y no peques más. Borrón y cuenta nueva, dice. Y esa es la predicación del evangelio, querido hermano. De por algo nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, hija, esa, el libro del Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Quiere decir que estas son situaciones que nosotros vivimos todos los días. Lo nuevo sería, queridos hermanos, solamente cuando nosotros reconocemos y cuando nosotros decimos, sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, añesú a veneno de beñandillara porque allí esa cuá que necesito de tu gracia, necesito de tu perdón. Gracias, Señor, porque me estás diciendo borrón y cuenta nueva, pero desde ahora me comprometo. Hay muchos pasajes, queridos hermanos, ya vamos a ir con la Biblia, pero ustedes seguramente se acuerdan del capítulo 19, versículo 1 al 10, la famosa historia de Zaqueo. ¿Pecuabio Zaqueo? ¿Penduabio? Historia de Zaqueo. Y es la misma cosa. Zaqueo era un publicano. Ustedes saben quién era. Era el jefe de todos los aduaneros. Él era ahí el que robaba más de todo. Él era el que le cobraba a todo el mundo. Porque en aquel tiempo ellos le cobraban a su propia gente, pues, y le echaban la romana que era. Ellos, para no meterse en lío con la gente, le designaba a la gente del lugar. ¿Entienden? Porque de ahí ponerla de barrio, de ahí ponerla de barrio, de ahí ponerla de barrio, pen la picuala de barrio. De recobrada. En este año debe entregarse 2.000 kilos de oro, debe entregarse 1.000 kilos de oro, debe entregarse 3.000 kilos de oro, a pesa. Entonces, eres saco, ¿verdad? A cobrar las apisas, ¿verdad? 2.000 tendré que meterse. Jalandela de conseguir 3.000,
de Baenabe mil I. ¿Entendiste? Y así era. Y por eso que había mucha corrupción también. Pero ellos se lavaban las manos. Ellos lo que querían era eso nomás. Ellas pueden delante de trabajo y por ahí te iban. Si ya ahí te iban. Api, en mondala sea. Y eso, queridos hermanos, sucedió hace 2000 años, estaban los romanos, ¿verdad? De nuestro tiempo. Pero muchas veces se vuelve a repetir en nuestra historia. Se vuelve a repetir en nuestra realidad, lastimosamente. ¿Quiere decir que no entendéis el Evangelio? ¿O quiere decir que nosotros, lastimosamente, pensamos que la religión es una cuestión mágica? Es una cuestión para mirar al cielo. Yo ni le voy a contar, queridos hermanos, todas las cosas que me escribieron después del domingo. Ya voté por una semana, voté la celular, la WhatsApp. Dale, ¿veis? Porque ya deprimido. La persona se hace pirúa, se va ahí, ayudan. Se desanimaste. Se coimos antes lo de te oye popeteta, Padre, por fin podemos luchar verdaderamente y buscar la conversión. Buscar lo que Dios quiere. Buscar lo que nosotros verdaderamente estamos deseando porque somos verdaderamente y auténticamente cristianos. Allí va. Pero sin embargo, va el oicoa. Pero vea, de política. Ah, mira, pues qué interesante. Añade de política y nada. Y bueno, entonces el gran político es Dios, ¿verdad? Porque hoy escuchamos demasiado bien lo que nos decía la palabra de Dios. La pequepanos inauguré cuando estaban leyendo la primera lectura, porque lo mandó ayer, antes las ella que amos, de este día. Escuchen ustedes, de Yara, escuchen ustedes, que pisotean al indigente. La CPA Jaero, padre Cabañas, y ustedes que pisotean al indigente, usted que está al frente de su pueblo y pisotean al indigente. Oye, es de política, heitase. Así que oye, de lo que dice aquí, se va a repetir, de las heyeñas de Yaragobe. Ustedes que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará este feriado? Queremos que pase ya rápido este feriado. ¿Para qué? Para que podamos seguir vendiendo. O sea, acá platan de los hipotágenas, negoción de los hipotágenas. Ahora cae con la basata. Que pase todo, incluso el Shabbat. El Shabbat era el momento religioso en que todos teníamos que reunirnos en el templo. Para poder vender el trigo. O sea, todo era venta, todo era negociado. Y después, actitudes. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la medida. Llamo mi chiveta. Las cosas. Pero vamos a aumentar el precio. Batecola vende canasta familiar, Nina. Batecobio. O disminuir la añade de sueldo, o yupir la precio. Esto hace 2700 años y como ve. Ya repetí, ¿entendés? Mi chivela de rula supermercado y hace primero pagar. La misma cosa. Ustedes van a disminuir, dice, la medida y van a aumentar el precio. Otra cosa, van a falsear las balanzas para defraudar. Apenas te consejo que ese mandó porque cuando yo era chico, mi mamá me decía, mi hijo te dejó amor, carnicería, se tiene después de la supermercado, concesionero, amor, después está, eso sí, dejó la carnicería. ¿Ustedes se acuerdan de esa balanza que tenían los dos platos? Plato. A ver, vamos a ir la hierro que tenía la pesa, ¿verdad? Señor, ahí botar 1 kilo puchero. Bueno, ¿cómo? Muy mal ahí, 1 kilo. Había una hizo hoja, pleque como boisa. Uno joven la balanza. Enseguida me voy a jupilla y voy. Yo muy mal, aquí está mi hijo. Ese coraba, te jodas mi hijo. Saluda a tu mamá, y yo dice, ahora, o a ver, ahora, ¿cómo te dice romana? Y te dice a mis hijitos romana. Ahora, moíla 800 gramos de recondo, de coila 1 kilo. Anda, bebé, pero se mando a vela. Amos 2800 años atrás. Y me acuerdo, y coñan de jeco, espero que no siga sucediendo esto en el mundo. A pesar de que si ya 2000 años estamos arrastrando los mismos problemas, bueno, pero no termina ahí, queridos hermanos, porque la pea y es de política, cuando tú ibas y vete mañana, porque dice lo siguiente, ¿saben qué? Dicen ustedes, compraremos a los débiles con dinero. Batecoba.
O vota y te imagina la votación, ya no intendente nada. Compraremos con dinero a los débiles. UPA dice a los que no tienen criterio. Hamba eres la bomboria José y cuál año de la pisacuera. ¿Por qué? ¿Por qué lo que prefieren dar comida en las escuelas y no estudio? Porque pan y circo ella cuela romano cuera. Pan y circo. Ya me he hecho que era fútbol, ya me he hecho que era TMBU y todo el mundo contento. Barriga contenta, barriga llena, corazón contento. Qué pena, queridos hermanos. Nadie te llena aquí el cerebro, nadie te llena la capacidad de reflexión y de crítica. Qué pena, queridos hermanos. Un pueblo, yo les puedo decir, queridos hermanos, que nosotros somos un pueblo de gente demasiado inteligente y con una capacidad impresionante. Yo les puedo decir, pues está corriendo mundo, hey, a la gente, por muchos países y he encontrado a tantos paraguayos. Conozco a uno, por ejemplo, que está en Francia, que es uno de los más capos en un hospital cardiólogo. Aquí mismo en San Pablo, ahí donde la gente siempre se va, ¿verdad? Para la cuestión del corazón, el sirio-libanés. Ahí hay un gran paraguayo que está al frente de uno de los, en el hospital, ¿verdad? Un gran genio, ¿verdad? Y aquí su mamá era vendedora de chipa, ¿entiendes? Pero sin embargo, después poco a poco, con el esfuerzo, porque a veces no ayuda y yoga. Y así hay muchas experiencias. Quiere decir que ya de Valés la llevotado. Somos gente buena, sencilla, humilde, pero nos falta justamente eso. Y ahí está. Vamos a comprar por dinero, dice al débil. Por eso que hay que fortalecerse en el espíritu, queridos hermanos. Y eso es lo que quiero unir hoy, porque hoy nosotros estamos en este segundo día de nuestro novenario. Y ustedes sí que tienen una responsabilidad demasiado grande, porque peberecó nada más y nada menos que a su gran patrón, que es San Miguel Arcángel. Hey, oído, San Miguel Arcángel, ¿verdad? La oración dice, terrible en las batallas, ¿verdad? El que nos da esa fuerza para luchar y para vencer todo mal. No tenemos que desanimarnos. Yo sé que algunas veces podemos estar un poco decaídos por A o por B motivo, ¿verdad? Porque ya de ellos pues, cuando no podemos salir adelante, cuando no podemos vencer el mal, cuando ese dragón, en lugar de estar sometido bajo el pie de San Miguel, porque nosotros en la oración decimos, ayúdanos verdaderamente a pisar y a mantener al mal vencido, algunas veces diablo vea medio, ya de su uina. Entonces nos cuesta y parece que queremos tirar la toalla. Pero no hay que hacer eso, queridos hermanos. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir pidiendo. Y San Miguel Arcángel, por eso es el santo protector de la lucha en las batallas. Termino simplemente porque también el 29, no nos olvidemos, a pesar de que aquí la comunidad es San Miguel Arcángel, sin embargo, San Miguel Arcángel no actúa solo. ¿Por qué? Porque antes está ¿quién? Gabriel, Gabar-el, que justamente quiere decir la fuerza de Dios. La presencia de Dios, Gabar-el, es lo que nos hace vencer al mal. Mi como Él, quien como Dios. Y una vez que nosotros, con San Miguel, vencemos al mal, viene Rafael. Porque Rafa quiere decir curar, sanar. Quiere decir, queridos hermanos, que si con Miguel nosotros podemos vencer al mal, quiere decir que vamos a ser una comunidad sana, una comunidad con valores, una comunidad con principios. Entonces, es para rezar y es para pedir al Señor esta gracia. Es verdaderamente para fortalecernos. Y lo segundo, como les dije, lo primero era el denunciar, porque eso está denunciando. Él está diciendo, va para la Ibaía, va para la Yapoa y la Ibaía, ñañe convertí en a lo mitad de Yara. Y viene lo segundo. Y esta es la sentencia que nos da el profeta. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice, que yo nunca me olvidaré de sus acciones. Jamás olvidaré ninguna de sus acciones. En la vida cristiana, nosotros a esto le llamamos, en nuestra teología le llamamos el cielo y le llamamos el cielo e infierno. Pero la de teología peña de mojera. Añade yaras e iro ñande. Bueno, yo sé que ustedes están luchando
que ustedes están haciendo todo lo posible para vencer todo lo que es corrupción, para vencer todo lo que es pecado. Pero ustedes solo no pueden. Ustedes están procurando, pero iban te oíla, o puedo oír en contra, como en guía gol en contra. Y bueno, pero no te preocupes, porque dice, yo jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Es decir que tus acciones positivas y tus acciones buenas, bueno, ahí está, el Señor te va a premiar verdaderamente. Y tus acciones negativas, ahí está, a través de la palabra de Dios, a través de todos los medios como hoy en día, ¿verdad? Tenemos tantas posibilidades de escuchar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el mal. Pero bueno, este es un llamado personal y profundo, queridos hermanos, para tomar nuestras decisiones. Deuteronomio 30:15, te pongo ante el bien y el mal. Tú tienes que decidir. Yo te pongo ante el bien y ante el mal, pero vos sos el responsable de la decisión. Moto parejo tarina. ¿Te vas a ir hacia el bien o te vas a ir hacia el mal? Y cucu música, depende de ti. Pero depende de la hereta y para la yapota. Así que vamos a pedirle con la fuerza de San Miguel Arcángel que podamos luchar, que podamos vencer y que podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y ahora vamos a presentar vamos a rezar primero el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, danos, Señor, un corazón generoso. Danos, Señor, un corazón generoso. Oremos por la Iglesia, que manifieste su amor a Jesucristo con el justo desapego de los bienes materiales y con la generosidad para con los más pobres. Oremos. Danos, Señor, un corazón generoso. Por quienes trabajan por el bienestar de los ciudadanos, para que lo hagan con generosidad y desinterés. Oremos. Danos, Señor, un corazón generoso. Por quienes carecen de lo necesario para vivir dignamente, y por todos los que sufren de la injusticia, para que nos conceda a nosotros un corazón solidario y generoso, que sepamos compartir nuestros bienes, nuestro tiempo con los que más lo necesitan. Oremos. Danos, Señor, un corazón generoso. Que la palabra de este domingo penetre en nuestros corazones y nos guíe hacia la verdadera riqueza, la amistad con Dios y el bien común. Oremos. Danos, Señor, un corazón generoso. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Ellos serán para nosotros pan. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de
presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por manos de los ángeles, y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles, para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo, de nuevo vendrá. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos, especialmente hoy. Queremos agradecer uno de los compañeros justamente que siempre ha trabajado a través del periodismo, hoy que cumple años, y me pidió que rece también por él, Andrés. Entonces, para que el Señor también le bendiga hoy en el día de su cumpleaños, que le dé fortaleza, sobre todo para anunciar la verdad, porque no es fácil, no es fácil, sobre todo los que trabajan en los medios de comunicación, pues una vez se tiene que responder, ¿a quién? A su patrón, ¿entienden? Y entonces ir a Mollebé y la Yapúa, y bueno, así es que es muy difícil ciertos trabajos dentro de nuestra sociedad. Vamos a pedir por intercesión de San Miguel también que le ayude a Andrés para que pueda hacer un buen trabajo siempre de información al pueblo y a la gente. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora con mucho entusiasmo decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Cristo es el Señor de nuestras vidas y por eso nos acercamos a recibirlo en la comunión. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy te comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es su regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Tu vida joven tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta fiesta Cristo te invita. Dios es comida, comparte tu paz. Ven, Sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Muy buenas noches, queridos hermanos. Y estamos de fiesta y muy felices. Entonces, no podemos más que dar gracias a Dios por esta fiesta que nos permite estar acá presentes todos juntos. Y también agradecerte, Padre Luis Cabañas, por decir sí una vez más a nuestra capilla de San Miguel Arcángel del barrio San Pablo. Muy felices de recibirte, admiramos todo tu trabajo, creo que se merece un gran aplauso.
y siempre orar por vos, Padre, para que toda esa obra que es magnífica y realmente grande que estás haciendo, siga adelante con fuerza. Y bueno, también queremos agradecer a los invitados de hoy. Hoy 21 de septiembre, Día de la Primavera, muchas felicidades para todos, especialmente a los jóvenes que están acá con nosotros hoy, a los jóvenes, un aplauso también, de la Juventud Espiritana, misionera de nuestra parroquia San Pablo. Signo de esperanza. Estamos muy felices de recibirles. También a las pequeñas comunidades amigas acá de nuestra zona, que son Divino Niño Jesús y Virgen de Cacupé, que es con quienes solemos compartir. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, al coro de la Capilla de San Juan, muchísimas gracias también. A nuestro monitor, que gentilmente también está con los jóvenes. Y a todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Seguimos, como dijo el Padre, seguimos participando todos los días. Mañana estaremos recibiendo a los invitados de la Capilla Nuestra Señora de la Asunción y el Movimiento Sagrada Familia Nazaret de San Pablo. Y así seguimos. Les avisamos que las alcancías de Ñandeyara, el canal que tenemos que apoyar porque es nuestro canal donde se difunde tantas cosas maravillosas, es nuestro canal, el primer canal católico paraguayo. Entonces, lo que podamos poner en esa alcancía, todo va a ser para beneficio nuestro otra vez, ¿verdad? Porque podemos ver las transmisiones y otros nos están viendo también en este día, nuestra novena y fiesta de San Miguel. Muchísimas gracias, Padre, también a Lauri, que está colaborando como ministra de la comunión. Muchísimas gracias y a todos. Bueno, y un pequeño detalle nada más aquí que no podemos dejar pasar, que queremos darte un pequeño presente aquí, recuerdo de que allá hay una bolsita amarilla que se le vas a entregar al Padre, ¿sí? Un pequeño recuerdo acá en nuestra capilla. Gonzalo es uno de nuestros niños. Así que da gusto venir. Niño de la catequesis. Venía aquí, Gonzalo, venía aquí. Eso, dame un abrazo. Muchísimas ¿Quién es el fotógrafo gracias. ahí? ¿Quién es el fotógrafo? La foto. La Cori y la fotógrafa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. Y así, muchas gracias, entonces, muchas gracias. Bueno, le damos Gonzalo. ese pequeño recuerdo. Pero dice que hay que presente. revisar, Jano, que está revisando. Pues si no, no voy a recibir más regalos. Y hay que romper todo. Sí, dice. sí. Pero no, hay que romper el regalo. Bueno, aquí está. Muy bien. Aquí Para... voy a cargar toda la plata que hoy esta noche me han dado. sí. Ya, qué Bueno. bien que pensaron ustedes, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchas gracias. gracias. Que siempre esté lleno. Ya está. Ya. Bueno, soy yo el que siempre les agradezco a ustedes esta hermosa oportunidad. Ustedes saben que el sacerdote es sacerdote ¿para quién? Para la comunidad. Es decir, que el ministerio nuestro tiene sentido cuando está con el pueblo, con la gente, cuando participamos de nuestra propia fe. Yo también puedo crecer como sacerdote, con todas mis limitaciones, mis errores, mis pecados, pero con la comunidad. Por eso, ustedes saben que la carta a los hebreos justamente dice eso. El sacerdote, el ministerio, dice, es tomado ¿de dónde? De la propia comunidad. Así que también aquí veo niños, jóvenes, ustedes, dale fuerza, animarse también porque nosotros vamos pasando, también nosotros vamos cumpliendo años y tienen que ir renovándose y con nueva mentalidad, ¿verdad? Con más santidad y con ese deseo de hacer una iglesia mucho más humana, mucho más cercana y mucho más santa. Así es que les animo también y con esa gran fuerza que le pedimos a San Miguel Arcángel. Y bueno, aquí está nuestro canal en vivo, en directo que estamos transmitiendo, ¿eh? Así es que, pensamos, bueno. Algunos ya
Me hacen Dorovía y hoy algunos y nada, ya lleva. Bueno, ahora ustedes ya se ven ahí. Y si ustedes quieren, pueden seguir viendo, porque esto queda todo grabado en Facebook y también en YouTube. ¿Está? Y también en Instagram y etcétera, etcétera. Todas las redes. Y ahí pueden volver a mirarse por su cara. Mientras yo predicaba, estaban lo que muchos estaban durmiendo. Cuando el país estaba hablando, ok. Bueno, acá ahora por lo menos abrí que la vendereza, ni han hospital la vez y te veo ahí la gente bucata para dañar. Ustedes saben que los domingos esta misa, más de 300.000 personas están viendo. Esta misa, ahora mismo. Más de 300.000 personas. Pero Paraguay somos 7 millones, ¿verdad? Así es que por eso que queremos cada vez más fortalecer también para llegar. Pero les puedo decir que muchísima gente, gracias a Dios, es acompañada con el dinamismo y el entusiasmo, así como ustedes, que rezan, que cantan y sobre todo que piden también por la comunidad y por los enfermos, principalmente los que están en cama. Impresionantes. Donde yo me voy siempre me dice, ¡Pai, por fin lo está en vivo y en directo! Televisión vendereza. Hágate con de pirubia, televisión vende que grajan de ahí. Bueno, entonces, hagan de ponaje. Bueno. Y después ustedes pueden ayudarnos de 3 maneras. Están los que tienen la publicidad. Si tienen empresa o tienen algo por el estilo y quieren ayudar, entonces le ponemos la publicidad en la televisión. Segundo, pueden ser padrinos. Entonces cada uno da lo que puede y lo que quiere como padrino. Y se anota como padrino. Y el tercero es lo que justamente hacemos allí donde nos vamos, en las capillas, en las comunidades donde nos vamos, siempre pasamos una alcancía. Y los que generosamente entonces nos quieren libre y obligatoriamente nos dan. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a terminar con esta bendición final por intercesión de San Miguel Arcángel. Renovados con el pan celestial te rogamos que fortalecidos por la eficacia avancemos seguro por el camino de la salvación bajo la fiel custodia de tus ángeles, San Rafael, San Miguel y San Gabriel. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva San Miguel Arcángel, y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para el Señor. Hoy te cantamos nuestro Dios, un himno de alabanza. Junto con todo el pueblo fiel, en honor a San Miguel. Tú coronaste a San Miguel de honor y gloria celestial, porque en la luz angelical permaneció leal y fiel. Bajo el amparo de San Miguel, defiéndenos de todo mal, que nunca nuestro corazón se haga esclavo del error. Muy bien. Que tengan buen inicio de la semana. Un ratito, si se quedan, vamos a hacer la multiplicación de los panes y compartir algo. Y si podemos un tiempito